Amén. Que el Señor nos bendiga. Le quiero invitar a ir a la palabra del Señor. Usted busque en su Biblia el Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo, Evangelio San Mateo. Primero de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Busque Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20, cuyo título es Por sus frutos los conoceréis. Bendito sea Dios para siempre. Búsquelo allí en su hogar. Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Título de este mensaje: Por sus frutos los conoceréis. Y habiéndolo encontrado, damos lectura a su palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre eterno, su palabra ha sido leída, Señor. Ruego a través de Cristo, Señor eterno, usted pueda conceder el entendimiento, usted pueda revestir de toda gracia, Señor, revelar esta palabra a mi vida, que pueda predicar, exhortarla, Señor, dirigido por tu Espíritu Santo. Concédame el denuedo, el poder, Señor, la claridad y el entendimiento, Señor, para poder entregar esta palabra y pueda ser edificante para nuestras vidas. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendice, Señor, mi vida, mi corazón. Usa mis labios, toma dominio de todo mi ser. Que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Bendícenos conforme tus muchas misericordias. Bendice a mis hermanos que ya están aquí expectantes, reunidos, atentos para poder escuchar tu voz. Que tu palabra corra en esta noche con poder para salvación de las vidas, para la salvación de las almas y para la gloria de tu nombre, solamente para la gloria de tu nombre. Tuyo es el honor por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Por sus frutos los conoceréis. Bendito sea Dios. Cuando revisamos este evangelio en el capítulo 7 de Mateo, gloria a Dios, y entonces posterior a la exhortación de esforzarse por entrar por la puerta estrecha y a caminar por el camino angosto, nuestro Señor Jesucristo le advierte a sus discípulos que tengan sumo cuidado con los falsos profetas, los cuales los pueden engañar y desviar del verdadero camino que conduce a la salvación. El tema del falso profeta no era algo ajeno del conocimiento del pueblo judío. De hecho, fueron los falsos profetas los que causaron parte del daño que condujo a Israel
el pueblo de Dios, escogido de Dios, a aquella ruina espiritual que usted conoce bíblicamente, y posteriormente al exilio babilónico que tuvieron que padecer. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento, una de las cosas con las que el pueblo de Israel tuvo que lidiar en esos tiempos, en aquella época, fue la influencia de estos falsos profetas. En el libro de Deuteronomio, Dios les advertía que aparecerían falsos profetas que los intentarían alejar de Él, pero que no los escucharan, ya que solo era una prueba para comprobar su fidelidad a Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 13, en los primeros 3 versículos. Además de eso, también Dios les había dado 2 formas de identificar a aquellos falsos profetas: el no cumplimiento de lo que ellos profetizaban o decían a hablar de parte de Dios. Para estos falsos profetas el castigo era la muerte. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Los falsos profetas alejaron al pueblo de Dios. Este pueblo escogido llamado Israel fue alejado. Bendito sea Dios por estos tales falsos profetas. Desde los tiempos del profeta Elías podemos encontrar cómo los falsos profetas afectaron la fe del pueblo de Israel. Y ahí vemos el ejemplo de este profeta Elías, el cual desafía a invocar con fuego a Dios en el monte Carmelo, desafiando a aquellos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Esta historia usted puede encontrarla en la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. También vemos cómo fue el falso testimonio de los falsos profetas que condujo a Acab, rey de Israel, que gobernaba en ese tiempo, a pelear una batalla donde él pierde finalmente su vida. Gloria a Dios para siempre. También vemos en el libro de Jeremías cómo los profetas condujeron a Israel y Judá a la apostasía, como también el profeta Ezequiel nos habla y nos expresa el rechazo a los falsos profetas, que hicieron tropezar a su pueblo Israel. Gloria a Dios para siempre. Conociendo el mal que los falsos profetas causaron a Israel en los tiempos antiguos, nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos diciendo: guardaos. ¿De qué? De los falsos profetas. La palabra guardaos proviene del griego prosejo, la cual significa estar alerta con todos nuestros sentidos con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. Nuestro Señor nos pide estar atentos discerniendo todo peligro que pueda provenir de un falso profeta. Y es así porque se presentan como servidores de Dios, y por ello Jesús los compara como lobos y vestidos de ovejas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los lobos vestidos de ovejas. A través de este símil, Jesús nos ilustra la razón por la cual los falsos profetas son tan peligrosos.
Ellos están disfrazados en medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar como emisarios de Dios. Pretenden introducir sus falsas enseñanzas, arrastrando al infierno a todos los que le siguen. En el Nuevo Testamento se advierte acerca de estas personas. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo se nos dice que dichas personas tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda Timoteo 3:5. Y en la segunda carta a los Corintios también Pablo nos dice acerca, gloria al Señor para siempre, cómo estos ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso lo encuentra en 2 Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15. Aún en los tiempos de la iglesia cristiana, Satanás no cambió en nada su estrategia al continuar levantando falsos ministros del Evangelio. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento presentan una defensa en contra de la falsa doctrina. Podemos verlo en la carta de los Gálatas, donde Pablo los exhortaba a no abandonar la fe por las obras de la ley. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8 ya nos muestra, ¿verdad?, aquellos que se han desviado, aquellos que se han alejado de la gracia de Cristo, siguiendo otros evangelios diferentes. Y ahí Pablo explica y aclara, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y asimismo, en los libros de los Hechos de los Apóstoles podemos leer cómo el apóstol Pablo exhortaba a los ancianos de la iglesia de Éfeso a estar alerta, porque después de su partida entrarían a la iglesia falsos maestros. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y también el mismo apóstol Pablo advierte que así como en los tiempos del Antiguo Testamento hubo falsos profetas, también se levantarían en la iglesia actual. Lamentablemente, como ha ocurrido y ha quedado en evidencia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por tanto, la iglesia del Señor tiene que estar atenta, muy atenta ante la aparición de estos falsos ministros del Evangelio, que buscarán la forma de introducirse entre el pueblo cristiano para enseñar su doctrina diabólica y arrastrar tras sí a muchos discípulos, mucho pueblo. Si no estamos preparados, si es que no estamos, gloria al Señor, conectados con Dios, podemos ser fácilmente arrastrados por estos falsos profetas. Pero más allá de los falsos profetas, como nos habla la cita bíblica, ¿verdad?, de Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, cuando nos dice el Señor: guardaos de los falsos profetas. El título que hemos colocado, ¿verdad?, por sus frutos los conoceréis. Más que hablar de falsos profetas, quisiéramos hablar en esta noche de el Hijo de Dios, la hija de Dios, el creyente, el cristiano, no solamente como profeta, sino como un todo, como un hijo de Dios,
sabiendo entonces que por la palabra usted y yo y los que nos decimos ser cristianos, los que hemos dicho ser alcanzados por la gracia del Señor, seremos reconocidos y seremos conocidos en nuestro medio y también delante de Dios por los frutos. Alabado sea el Señor para siempre. Por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor Jesucristo nos da la clave para identificar a estos falsos ministros, a estos falsos cristianos que tienen apariencia de piedad. Sus frutos, él dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? En este sentido es imposible que el árbol bueno, ¿verdad?, dé un mal fruto o que el árbol malo dé un buen fruto. Es solo cuestión de lógica. Así también los es en la vida espiritual, ya que alguien que ha sido regenerado por la sangre de Cristo no puede dar malos frutos, y de igual forma alguien que pretenda ser un ministro del Señor no puede dar un mal testimonio. Al final sus obras son las que van a revelar como bueno o como mal creyente. Un falso profeta, un falso hijo de Dios, un falso cristiano se puede reconocer a través de sus obras. De hecho, encontramos en la Biblia algunos pasajes que advierten a los creyentes a cuidarse de estas personas y describen su personalidad, mostrando los impíos que ellos son, y a la vez sirve para poderlos identificar por medio de sus actitudes. Podemos encontrar en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo una descripción del carácter de estos sujetos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta lista de características acerca de este carácter del hombre, del cristiano, más allá de sí que es un profeta, un apóstol, un pastor, un evangelista, un maestro, según Efesios 4, ¿verdad?, cuando constituye los ministerios del cuerpo de Cristo. Hablemos en esta noche del cristiano en general, las características acerca de este carácter del cristiano en general. Nos enseña, ¿verdad?, la forma de cómo reconocerlos. Son personas que dicen ser ministros de justicia, pero sus obras son las de un impío y su doctrina está alejada de la verdad de Dios. Por ello es sumamente importante que los cristianos tengan un buen discernimiento de estas personas, ya que con su gran carisma quieren introducir sus herejías mezclándolas con algunas verdades bíblicas. Medias verdades bíblicas para ellos, pero para nosotros, si es media verdad, es una mentira. La verdad de Dios es total, íntegramente es verdad, no una media verdad. Dios no vino a morir por una media verdad. Alabado sea el Señor. Dios no nos ha hecho salvo y no nos ha alcanzado para salvación por una media verdad, sino que la verdad de Dios es completa, es íntegra. Alabado sea el Señor. Alguien en cierta ocasión dijo que una enseñanza que contenga 99% de doctrina bíblica y 1% de error es herejía. Alabado sea el Señor. Y este es el problema con la apostasía. La apostasía consiste en alejarse de la fe por seguir doctrinas erradas, y el problema radica que muchas de estas son presentadas en medio de algunas verdades bíblicas. Tratan de justificar sus pensamientos tergiversando algunos pasajes bíblicos para su propia perdición. Y este es el principal objetivo de los falsos profetas y maestros. El apóstol Pedro explica esto y le dice a los lectores de su carta que por tal motivo es importante el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Leamos 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles
de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mira ahí la palabra importante, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué significa la frase entonces, por sus frutos los conoceréis, ahí en Mateo capítulo 7? La afirmación por sus frutos los conoceréis forma parte de las enseñanzas de Jesús sobre cómo reconocer a los verdaderos seguidores y evitar a los falsos profetas, evitar al falso creyente, evitar al falso cristiano, para que usted me entienda, evitar al falso evangélico. A partir del versículo 15 leemos este contexto guardado de los falsos profetas, porque ellos vienen vestidos de ovejas, usando vestimentas que no les pertenecen, pero por dentro son lobos rapaces. El 7º capítulo del Evangelio de Mateo es una mina de oro de enseñanza, desde el popular versículo 1 hasta la conocida parábola del sabio que construye su casa sobre la roca. En los versículos 21 al 23 Jesús hace un anuncio escalofriante a muchos que creían pertenecer a Él. Les advirtió que en el día del juicio final le oirán decir: nunca os conocí, apartados de mí. Justo antes de esta advertencia, por llamarlo de esta manera, Jesús había acusado a aquellos que pretendían seguirle, pero cuyas vidas indicaban otra cosa. Dijo a sus seguidores que el fruto de sus vidas demostraba lo que había en sus corazones. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Cuando Jesús dice: por sus frutos los conoceréis, Jesús ilustra las viñas y las higueras. Cuando vemos viñas, esperamos que produzcan uvas en la temporada. También esperamos que las higueras produzcan higos. Un agricultor que observa que uno de sus árboles frutales no da fruto, con evidencia, ¿verdad?, y justificado, lo cortará, lo desechará. Es inútil. De la misma manera, no nos acercaríamos a un campo de cardos y esperaríamos recoger frutos. Los cardos y los arbustos espinosos nunca pueden producir frutos debido a su naturaleza. Es imposible, no tienen capacidad para producir nada más que espinas. En nuestras vidas, cada palabra y cada acción es fruto de nuestro corazón. Los pecadores pecan porque eso es lo que hay en su vida y en su corazón. Los ladrones roban, los violadores atacan, los adúlteros engañan, porque esos pecados son el fruto que produce un corazón malo. Los corazones malos producen malos frutos. Cuando Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, con respecto a estos falsos maestros, a estos falsos cristianos, nos estaba dando una guía para identificarlos. Porque estos hablaban mentiras, realizaban acciones que correspondían a un mensaje engañoso, un mensaje anti Dios, los cuales se habían desviado del camino de justicia. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y recibimos a Jesús como Señor de nuestras vidas, Él cambia nuestros corazones. Es un hecho, bíblicamente, experimentalmente, eso es así. Porque así es la promesa del Señor. Somos nuevas criaturas, somos transformados. Ahora el fruto que se produce es un buen fruto. Gálatas capítulo 5, 22, ¿verdad?, enumera algunos de los frutos, cuando nos habla del fruto del Espíritu. Aleluya. Nuestras actitudes, acciones, palabras y perspectivas cambian a medida que caminamos en comunión con el Espíritu Santo. Cuando nuestros corazones cambian, nuestro fruto cambia. Muchos falsos profetas han venido y se han ido, y muchos de ellos se han levantado diciendo tener una verdad torcida, una verdad engañosa. Gloria al Señor para siempre, donde han sido sorprendidos en flagrancia mientras han predicado un mensaje falso. Los falsos profetas, los falsos maestros, el falso cristiano, el falso creyente,
puede mostrar el fruto de la inmoralidad sexual, la avaricia, el materialismo, la glotonería y otros pecados mientras justifican su comportamiento y se muestran como algo santo. Desafortunadamente, muchas personas a través de los años han sido engañados para seguir a tales personajes y unirse a ellos para justificar el pecado. Es cosa, amados hermanos, de ver aquellos ministerios, iglesias, mega iglesias, los cuales tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 miembros, porque se les predica un mensaje bonito al oído, se les predica muchas veces de cosas que no son de Dios. Se les predica un evangelio distinto, un evangelio diferente, no el que está en la Biblia, sino que han acomodado este evangelio para aquellos entonces que les gusta escuchar cuando estos falsos maestros, estos falsos profetas le hablan, gloria a Dios para siempre, muy lindo al oído, donde la palabra pecado, donde la palabra santidad ya no se predica de los púlpitos. Les gusta, se sienten cómodos. Bendito sea Dios, porque la palabra no le enrostra su falta. Para ellos están bien, su forma de vivir está bien. Su pastor, el que está por delante, no los disciplina, no les predica aquella palabra que descubre sus vidas delante de un Dios santo. Aquellos hombres, aquellos grandes líderes de estas mega iglesias, donde hay mucha gente que los sigue, lamentablemente, predican un falso evangelio. Predican una palabra muy alejada de la que quedó registrada en la Escritura. Bendito sea Dios para siempre. Demuestran ser muy convincentes, tener un buen dominio y conocimiento de la palabra, pero es una palabra torcida, la cual ellos han preparado y han cambiado de acuerdo a sus propios deseos y concupiscencias. Demuestran ser hombres consagrados, demuestran tener buenos frutos, pero aquellos frutos hablarán. Aquellos frutos demostrarán quién será ese varón, quién es esa mujer. Gloria a Dios para siempre. El Señor lo dejó establecido de esta manera. Por sus frutos los conoceréis. Bendito sea Dios para siempre. Evitemos, dice ahí la palabra, a tales evita. Bendito sea Dios para siempre. Con frecuencia la gente profesa la fe en Jesús como Salvador, pero es una mera profesión sin una verdadera fe. Algunos grupos religiosos fomentan el bautismo, la confirmación u otros ritos religiosos que supuestamente aseguran el futuro de una persona en el cielo. Pero a medida que pasa el tiempo, el fruto que se produce en esa vida no se parece nada a lo que está claramente prescrito en la Biblia. Algunos asisten a los servicios de la iglesia, pero pasan el resto de su tiempo viviendo completamente para sí mismos. Algunos pueden llegar a ser famosos incluso enseñando, predicando, escribiendo libros o dominando los medios de la comunicación, pero el fruto de su vida desmiente sus palabras. La codicia, el engaño, la inmoralidad, el orgullo, la deshonestidad los caracterizan. Aquellos malos frutos hablan por ellos, convirtiéndolos en falsos profetas según el criterio de Jesús. No según nuestro criterio, sino que Dios ha dejado su palabra, el canon bíblico, aquella norma, gloria a Dios para siempre, para medir, bendito sea Dios, y para descubrir aquellos falsos maestros, aquellos falsos cristianos que enseñan un mensaje torcido, un mensaje falso, según el criterio de la palabra. Bendito sea Dios para siempre. No es que a mí en lo personal me parezca mal, me parezca falsa, me parezca torcida, sino que de acuerdo a la palabra, a la luz de la palabra, no mi postura, no mi opinión, sino que al criterio bíblico, a la medida bíblica, al canon bíblico. Bendito sea Dios para siempre. Aunque nunca podamos conocer el corazón de nadie,
Humanamente, ¿verdad? El hombre no puede conocer el corazón de otro hombre. Pero podemos valorar sabiamente a otras personas observando el fruto habitual de sus vidas. Todos tropezamos de vez en cuando y podemos pasar por épocas de poco fruto. Pero Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10, deja claro que los que conocen a Dios no continuarán con un estilo de vida en el que dé el mal fruto. Hemos sido transformados para la gloria de Dios y el fruto de nuestras vidas es evidencia de esa transformación. Nuestra nueva forma de vivir debe dejar y de demostrar, de quedar en evidencia pública entre los hombres lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los manzanos no producen plátanos y las plantaciones de fresa no producen higos. Este hecho de la naturaleza también es cierto en el ámbito espiritual. Podemos identificar a aquellos cuyos corazones han sido redimidos por el fruto que vemos en sus vidas. Nuestro Señor nos instruye pacientemente, insistentemente, y nos enfatiza de diferente manera la necesidad de escuchar su voz y seguirle, de seguir ese camino angosto, de entrar por esa puerta estrecha que Él mismo viene a ser aquella puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Nos ha dicho el Señor, guardado de los falsos profetas. Pero ahora sigue desarrollando, ilustrando su enseñanza al respecto y nos dice, por sus frutos los conoceréis. En esto nos corresponde meditar el día de hoy. Esto quedó muy grabado en la mente de los apóstoles y en sus enseñanzas. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta universal, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, advierte contra los falsos maestros y señala su fruto, su destino. En Judas también retoma dicha advertencia. Incluso el apóstol Pablo también exhortó en el mismo sentido a los ancianos de la iglesia a cuidar de la grey y estar vigilantes ante esta realidad. Por tanto, no puede ser nunca un asunto menor entre nosotros, amados hermanos, y debemos estar atentos, prestando mucha atención a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El mayor ejemplo, el mejor ejemplo, el más grande ejemplo que podamos tener es Cristo. Sí, hay hombres muy usados por el Señor cuyo dominio y conocimiento y sabiduría en el Señor son dignos de admirar. Pero es el Señor Jesucristo, el mayor ejemplo para el hombre, que nos da la forma correcta de vivir, cómo conducirse como verdaderos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Tenemos que entonces distinguir por medio de la regla que nos ha dado su palabra, aquellos que por sus frutos serán conocidos de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los falsos profetas, así como los falsos cristianos, darán frutos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que son. No importa qué tan bonito hablen, no importa qué tanto se parezcan a los verdaderos, en su momento se evidenciará lo que son, porque sus frutos son malos. De acuerdo a lo que son, actuarán. Tal como en su corazón, así se dejará ver su enseñanza, su doctrina y su conducta. Aunque la vestimenta de oveja sea muy parecida a la piel de oveja, no podrán actuar de manera diferente a lo que son. Lobos rapaces serán. Aunque parezcan árboles sanos, plantío de Jehová, no son más que apariencias. Su forraje puede dar impresión de buenos árboles, para descansar y tomar un buen fruto, pero en el fruto que se puede recibir de ellos, que es de mala calidad según Dios, según la palabra, tal vez según los hombres sea bueno, tal vez no esté del todo podrido, tal vez aunque sea de segunda calidad, puede servir para algo, pero para Dios no sirve. Para Dios esta gente, estos falsos maestros, estos falsos cristianos, estos falsos profetas, no pueden dar sino malos frutos. Nada más difícil que falsificar la virtud, como decía Calvino. Muchos lo intentan y logran engañar a otros. Bendito sea Dios para siempre. De acuerdo a su naturaleza, entonces podemos distinguir aquellos falsos cristianos
También a través de su doctrina, los falsos profetas suelen predicar el evangelio. Sí, un evangelio en comillas, un evangelio distinto, como habíamos leído en Gálatas capítulo 1, versículo 6, de este falso evangelio, de estos que se dice de acuerdo a la palabra que son anatemas, son malditos por el solo hecho de torcer y de cambiar el evangelio. Porque no es que haya otro, aclara Pablo, sino que ellos lo han torcido de acuerdo a sus propias concupiscencias, para sus propios intereses. Alabado sea Dios. Estos falsos profetas que predican este evangelio falso, pero que se apartan de la verdad tal vez poco a poco, lentamente, en una forma muy sigilosa para no ser sorprendidos, introducen herejías destructoras, y como los antiguos falsos profetas dando un mensaje consolador y con promesa de falsa paz al pueblo de Dios, cuando debían advertir del juicio divino contra el pecado. Hoy son muchos los que siguen un mensaje falso, un mensaje de prosperidad. Les hablaba de esa megas iglesia donde tienen miles, pero miles de seguidores, cuyas iglesias tienen muchos miembros, pero se llenan. ¿Por qué? Porque es un evangelio falso, torcido, muy alejado de aquellas doctrinas verdaderas que Dios dejó estipuladas en su palabra, doctrinas que le costó al Señor su sangre, bendito sea Dios para siempre, doctrinas que encontramos en las Sagradas Escrituras y que para ellos en forma muy irresponsable les es tan fácil torcerlas y cambiarlas, porque también hay un interés económico de por medio de tener seguidores, de no hablarles golpeado, de no hablarles fuerte, de no hablarles duro, porque se van, se apartan, se sienten, se molestan. Por tanto, ellos buscan una manera de predicarles esta palabra, entre comillas, una palabra que a ellos no les moleste, una palabra que a ellos les acomode, como la prosperidad, ¿verdad? Palabras de influencia, de liderazgo, de ambición por las cosas de este mundo, enseñando al pueblo de Dios a apartarse del camino recto, a no seguir las pisadas de Cristo, de abnegación, servicio, fe, verdad y santidad, cosas que no se hablan en esas iglesias. Estos falsos creyentes, estos falsos apóstoles, inclusive, porque hoy tenemos aquellos apóstoles que se han autodenominado apóstoles, aún sabiendo por la Biblia, por la palabra, que el último apóstol llamado por Jesucristo fue Pablo, y el último profeta bíblicamente fue el profeta Juan el Bautista. Bendito sea Dios para siempre. Pero se han levantado estos hombres, se llaman profetas, se llaman apóstoles. Gloria a Dios para siempre. Mucho pueblo se ha perdido porque han ido en pos de estos engañadores. Porque es lindo, sí es lindo que nos hablen de prosperidad, te irá bien, Dios te va a bendecir, nada te va a faltar. Pero dejamos lo más importante de lado, las doctrinas fundamentales para todo creyente, las doctrinas que dejó Cristo, la fe, la salvación, el pecado, la santidad. Estos prefieren el camino espacioso, siguen por la puerta ancha y han abandonado el camino angosto, no quieren entrar por la puerta estrecha. Esto ha causado mucho daño. No somos reconocidos como los que trastornan el mundo entero por testificar con el evangelio vivo en nuestra vida a los que nos rodean, sino que por los escándalos en nuestra vida y conducta, en el manejo del dinero, en la codicia y ambición, en lo ruidosa y molestosa que muchas veces se convierte en aquellas reuniones emocionalistas. Y esto producto de una mala doctrina, de una doctrina de hombres y no doctrina de Dios, fruto del desvío y del desatino de la iglesia en tolerar falsos profetas, en apresurarse a aceptar personas inescrupulosas en los oficios sagrados de la iglesia.
producto además de las ansias de poder, de fama, de crecimiento, confiando en las estrategias humanas en lugar de las indicaciones de Dios mismo de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Falsos avivamientos, falsos despertares que producen aparentes purificaciones de muchos, pero al final no es más que algo pasajero y efímero, sin fruto bueno y duradero. Los verdaderos hijos de Dios, el verdadero creyente, el verdadero cristiano de Dios, los verdaderos maestros, los verdaderos pastores, los verdaderos evangelistas, son hombres fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a sus enseñanzas. Los falsos profetas, aunque falsifiquen el mensaje, dejarán ver que no son fieles y la mentira los acusará. Sus frutos los dará a conocer. Gloria a Dios para siempre. Podemos reconocer a aquellos malos creyentes, aparte de su doctrina, como también en su vida personal. Los requisitos de vida y calidad de los ancianos y ministros del Evangelio que vemos en Timoteo y Tito, por ejemplo, hablan de sus dones y capacidades de enseñar y gobernar, pero también de su vida cotidiana, de su vida transformada por el Evangelio. Hablamos entonces de también mantener un buen testimonio. Un verdadero hijo de Dios mantiene un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Pero la vida que llevan estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, el falso creyente, el creyente mentiroso, ese que vive de apariencias, bendito sea Dios para siempre, vive alejado de Dios, alejado de Cristo y de su palabra, torciendo el Evangelio a su conveniencia. Tienen vicios que son reprensibles, tienen conductas escandalosas que ponen tropiezo el mensaje del Evangelio. En lugar de vivir humildemente y contentos con lo que Dios nos da, son codiciosos de ganancias deshonestas, y si se les reprende dejan la amabilidad y no son nada apacibles. Al contrario, profieren maldiciones o simplemente se justifican condenando a todos los demás. Algunos pretenden meterse y arreglar la vida de los demás cuando su propia casa es un caos por culpa de ellos mismos, por descuidar su hogar, por no dar la instrucción bíblica y por no seguirla a ellos mismos. Su reputación termina siendo un motivo de tropiezo, aunque ante los ojos de algunos sea de muy buena reputación. El falso profeta, el falso cristiano, así como el falso creyente, vive de apariencias, pero como decía el predicador Martin Lloyd-Jones, las apariencias pueden engañar mucho, pero no duran. Algunos pueden vivir una vida aparentemente cristiana, muy parecida a lo que se esperaría de un cristiano, pero sus motivaciones no son las correctas. Su origen no se fundamenta en un nuevo nacimiento y consiguiente a ello entonces ese deseo genuino de vivir para la gloria de Dios es algo ausente, porque viven para su gloria, para su beneficio. Bendito sea Dios. No importa que tanto forraje tengamos, no importa qué fruto agradable a los ojos engañados demos, seremos sorprendidos. Nuestros frutos hablarán por mí. Mis frutos hablarán de mí. Mis frutos me darán a conocer. Mis frutos declararán al hombre de qué calidad soy. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya sea por tu doctrina, por aquella vida que tú vives delante de Dios, los falsos profetas, el falso cristiano se dejarán ver como son. Falsos, mentirosos, hipócritas. Ellos no son de Dios. Aunque engañen mucho, a Dios no le pueden engañar. Aunque causen mucho daño, dando una falsa paz, un falso consuelo a su tiempo, Dios los ha de juzgar. Pues como malos árboles un día se secarán y serán arrojados al fuego eterno. No hay otro destino sino el infierno de fuego por toda la eternidad. Para el impío, aunque ostente el título de profeta o de cristiano o de apóstol, el que quiera, Cristo usa las mismas palabras de juicio del profeta más grande levantado por Dios antes que él, Juan el Bautista, quien preparando el camino el Señor decía: y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Bendito sea Dios. Cristo usó las palabras de los profetas enviados por Dios. Hoy algunos se niegan a usar las enseñanzas que Dios ya ha consignado y esperan una palabra nueva, una revelación nueva, lo que ellos le llaman un rema para sus vidas. Pero esta es la palabra de Cristo y de su profeta Juan el Bautista: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es la frase final del Señor para enfatizar su enseñanza. Y nuestro tercer punto es una frase aterradora. Si lo analizamos bien, nos descubre de inmediato a nosotros mismos antes de mirar para otro lado, antes de pensar en otros. Si bien nos hablaba de los falsos profetas, también es una espada de doble filo que penetra todo nuestro ser. Quisiéramos pensar que no tiene nada que ver con nosotros, pero es una advertencia también acerca de nosotros mismos, para no dejarnos engañar por nosotros ni por otros, para estar alertas contra el engaño, para estar seguros de ir hacia el camino estrecho, para discernir quiénes son o no verdaderos creyentes o siervos de Dios. Solamente si creen en Cristo en verdad, si han nacido de nuevo, si el Señor te ha llamado bienaventurado, entonces podrás tener el gozo de saber que eres un buen árbol plantado junto a corrientes de agua, dando su fruto a su tiempo. Bendito sea Dios. No nos dejemos engañar, amados hermanos. Al ser Dios mismo, su sabiduría no tiene ninguna clase de límites, pero al mismo tiempo Él tenía la sencillez para usar cualquier ejemplo de la vida natural para ilustrar verdades eternas. Y a través de algo tan simbólico, algo tan natural, algo tan sencillo, nos habla a través de los frutos. Gloria a Dios para siempre. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46 nos dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Es algo lógico, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Y aquí el Señor hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Podemos descubrir a estos falsos cristianos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, en su manera de vivir, en la doctrina que ellos predican y que enseñan, el evangelio que ellos enseñan. Su vida demuestra quiénes son, porque llaman al Señor Señor, pero no hacen lo que ellos dicen. Bendito sea Cristo para siempre. Mucho conocimiento podrán tener, pero no hay en ellos obediencia, no hay en ellos humildad, no hay en ellos un corazón apacible, no hay amor en ellos. Alabado sea Cristo. Aquellos le dirán al Señor: Señor, Señor. Gloria a Dios. Pero Dios lo dejó muy claro en su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Inclusive muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor nos declarará: aquellos malos profetas, falsos creyentes, falsos cristianos, les declarará el Señor: nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Porque mire lo que dice Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales os preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquellos falsos cristianos, aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos profetas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mucha gente los aprueba, mucha gente los sigue, mucha gente escucha sus prédicas, mucha gente los admira, pero para Dios son hombres reprobados en toda buena obra, completamente reprobados para Dios, porque han seguido un evangelio distinto, han acomodado un evangelio falso. Gloria a Dios para siempre. Lo triste de esto es que han hecho perder a mucho pueblo. Por eso tenemos que estar preparados, constantemente escudriñando las Escrituras, porque dice la palabra que en ella os parece que heredáis la vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Es importante que el Hijo de Dios, el creyente verdadero, no ese que finge, no ese que vive de apariencias, el verdadero creyente, el verdadero siervo de Dios, tiene que estar constantemente aprendiendo palabra para no ser engañado. Alabado sea Cristo. Judas capítulo 1 versículo 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche lo que nos dice la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, es decir, los que hacemos su voluntad, es decir, los que hemos seguido su evangelio, los que predicamos el evangelio bíblico, el que Él dejó en su palabra, los que nos esmeramos todos los días, los que perseveramos todos los días en agradar a Dios, en apartarnos del mundo, consagrarnos para este Dios santo, los que entonces, gloria al Señor para siempre, hemos seguido el buen camino de la fe, y en los que hemos creído a su palabra, entonces aquellos, a vosotros los que teméis mi nombre, dice allí Malaquías, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, gloria a Dios, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Alabado sea el Señor. Por eso, para terminar, que tu vida demuestre que tú eres un siervo de Dios. Que tus frutos hablen a todo el mundo que tú eres una sierva de Dios. Que tú eres un hijo y un creyente, un verdadero seguidor de Cristo. Independiente del llamado que hayas recibido. Si eres un pastor, glorifica a Dios en tu vida y pastorea la grey. Cuida las almas. Si tú eres un maestro de la palabra, enseña bíblicamente, enseña lo que la palabra dice, instrúyete en la palabra, capacítate en la palabra y entrega entonces el conocimiento a la iglesia.
Demuestra con tu vida que eres un maestro de la palabra. Si Dios te ha llamado a ser un evangelista, demuestra con tu vida que eres evangelista. Predica a las almas, busca a las almas. No te quedes allí atrapado en una iglesia en 4 paredes. Sal a buscar las almas. Como dice la palabra, haz obra de evangelista. Que tu vida hable por ti. Que la forma como usted se conduce, como yo me conduzco delante de Dios y de los hombres, demuestren que somos un verdadero hijo de Dios, demuestren que soy un verdadero pastor, demuestren que soy un verdadero maestro de la palabra, demuestren que soy un genuino evangelista. Que nuestras vidas demuestren, gloria a Dios para siempre, que somos verdaderos hijos de Dios, comprados a precio de sangre, transformados por el poder de Dios. Bendito sea Cristo, sellados por el poder del Espíritu Santo. Alabados a Cristo para siempre. Por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano, el día de mañana, tus frutos revelarán quién eres. Tus frutos hablarán por ti. No tendrás tú ni tendré yo que hablar ninguna palabra ni abrir mi boca. Mis frutos, mi forma de vivir el Evangelio, mi vida de llevar el Evangelio, mi vida en que yo llevo delante de Dios, habla por mí. Y entonces usted dirá, sí, tú eres un siervo de Dios, o no, tú no eres un siervo de Dios, eres un falso cristiano, un falso creyente, un falso evangélico. Que Dios nos pueda bendecir, porque vendrá aquel día donde tendremos que dar cuenta a nuestro Dios de nuestras obras. Y solo aquellos, los que temen al Señor, los que han vivido una vida recta delante de Dios, solo aquellos les nacerá el sol de justicia. Y habrá para ellos, habrá para nosotros, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, salvación. Y saltaremos con gozo, con alegría, con júbilo. Habrá contentamiento en nuestras vidas. Saltaremos como becerros de la manada, porque nuestros frutos habrán hablado que Cristo nos compró y nos rescató y hemos dado un buen fruto. La gente lo ve. La gente mira, la gente no mide las iglesias, la gente mide a los cristianos. Dejemos en alto el nombre del Señor, seamos responsables, seamos temerosos de Dios. Obedezcamos su palabra, seamos obedientes y que Dios sea glorificado en nuestra vida. Recuerde, por sus frutos los conoceréis. Que Dios nos bendiga.